Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cuitlahua Castillo Camarena. Soy asesor del programa de integridad institucional en Van Center for International Justice. Esta es una organización parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Es un gusto para Van Center trabajar de la mano de organizaciones judiciales como es el caso de la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia, FECAJUD, en especial con la Asociación Costarricense de Jueces por la Democracia y otras asociaciones judiciales que forman parte del FPCAJUD. La colaboración que hemos tenido con estas asociaciones judiciales lleva varios años desarrollándose y el objetivo del apoyo de Van Center es fortalecer la independencia e integridad institucional en los países de la región a través de brindar apoyo a las asociaciones judiciales que tienen presencia en estos países. Como parte de estos esfuerzos, hemos desarrollado junto a FECAJUD una serie de diagnósticos sobre los sistemas de justicia de 6 países, siendo Guatemala, Honduras, Salvador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, y además un nuevo diagnóstico para la región que hace un pequeño resumen de las fortalezas y retos más importantes que los países tienen como elementos comunes. En esta presentación, el foco se encuentra en el diagnóstico elaborado para Costa Rica, cuyos detalles serán presentados en un momento. Les agradecemos mucho que se hayan conectado a este evento virtual. Lo que queremos hacer es simplemente presentar este informe, para lo cual contamos con la presencia de jueces líderes de la causa por la independencia e integridad judicial en la región. La idea de estos informes es poder tener un documento relativamente corto, una descripción de la judicatura de estos países, así como una descripción de los retos más importantes a la integridad e independencia judicial. El objetivo es también poder vigilar la situación de estos países para que la comunidad internacional sepa qué es lo que está pasando. Además, a partir de hoy estos diagnósticos se encuentran disponibles no solo en español, para que no solo las personas de Latinoamérica puedan conocer el contenido de estos documentos, sino personas de otras regiones. Sin más, les agradezco muchísimo la participación de ustedes y les cedo la palabra a mi compañera María Cristina Martínez. Muchísimas gracias, Cuitlahua. Muchísimas gracias también al presidente Haroldo Vázquez por sus palabras y su intervención. El día de hoy tenemos un panel muy importante y de primera categoría compuesto por la jueza Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, y por Juan José Vargas, director ejecutivo también de ACOJUT. Ellos tienen amplia experiencia en los asuntos judiciales de Costa Rica y en los diversos retos que enfrenta la judicatura costarricense. A través de la Asociación Costarricense de la Judicatura, logran canalizar y amplificar las voces de juezas y jueces en Costa Rica a lo largo y ancho del territorio para poder hacer parte de la discusión pública y poder tener una incidencia importante en los asuntos que afectan la administración de justicia. Les voy a contar brevemente en qué consiste este diagnóstico que estamos actualizando el día de hoy. Como ya lo mencionó Haroldo y lo mencionó Cuitlahua, que este es un proyecto de varios años en los que llevamos trabajando en colaboración entre Van Center y FECAJUT, incluyendo a todas las asociaciones que hacen parte de la misma FECAJUT. Normalmente lo que hacemos es tratar de proveer una plataforma a través de este documento que contenga un marco normativo, normalmente haciendo referencia a los aspectos constitucionales y legales, incluso algunos reglamentarios más relevantes para el funcionamiento de la judicatura. Esto luego también lo complementamos con una especie de panorama institucional, ya que los asuntos judiciales requieren de la intervención no solo de las distintas cortes de distinta instancia, sino muchas veces de instituciones de gobierno judicial, como lo son los consejos de la judicatura, las escuelas de estudios judiciales y diversas instituciones que se crean para hacer parte de los asuntos de gobierno judicial. Luego, lo que hace el diagnóstico es contrastar este marco normativo e institucional con lo que pasa en la realidad, con los principales retos y con también las principales señales de avance, de progreso y de fortalecimiento de la judicatura como parte integral del Estado de Derecho en Costa Rica. Como lo mencionó Cuitlahua, son documentos bastante cortos, son breves. La idea es que se pueda compartir con alguien, un amigo periodista, alguien que esté en la academia, lo que está pasando actualmente en el país, y esto nos lleva a más enlaces que tienen información más profunda a través de reportes, medios de comunicación
Todo ello ha sido chequeado varias veces en cuanto a su veracidad y en cuanto a su soportabilidad a nivel de discusión y argumento académico. Los temas que trata son básicamente todos aquellos que atraviesan de alguna manera el mundo de la administración de justicia, empezando por el importantísimo tema de la conformación de la judicatura, entendiendo por ello cómo se escogen a los magistrados y a las magistradas de altas cortes, pero también cómo se ingresa a la carrera judicial, las juezas y jueces, y los retos que este proceso enfrenta, porque regularmente en distintos países de la región, como se puede ver en los diagnósticos, son procesos que cuentan con un grado de politización o de injerencias indebidas de otros poderes públicos. En este proceso tenemos, en este punto tenemos unos aspectos relevantes que nos van a señalar a continuación la jueza Orocu y Juan José Vargas sobre los lineamientos específicos que se utilizan en Costa Rica para la selección de juezas y jueces y cómo se podría fortalecer la posibilidad de escoger juezas y jueces con base en sus méritos sin que haya ninguna arbitrariedad de parte de ningún del sistema de administración de justicia. También se exploran cosas de la carrera judicial que hace parte del funcionamiento integral de la judicatura. Muchas veces pensamos que si los jueces son seleccionados de manera independiente, la judicatura va a ser independiente. Y los asuntos de carrera judicial inciden enormemente en que la judicatura sea realmente imparcial y realmente independiente para la toma de decisiones. Asuntos tales como los traslados, los ascensos, las evaluaciones, las condiciones de retiro, los procesos disciplinarios, todos ellos inciden de una forma u otra, porque desafortunadamente se utilizan a lo largo y ancho de la región para entorpecer administración de justicia independiente y se utilizan para coercionar ciertas decisiones. También en los diagnósticos buscamos mencionar aquellos aspectos que resulten preocupantes sobre injerencias indebidas de poderes legislativos, poderes ejecutivos, entendiendo que muchas veces dentro de la discusión pública hay partes a quienes no les benefician algunas decisiones y quienes no se limitan simplemente a los recursos disponibles a través de los procesos judiciales, sino que llevan la discusión de un proceso judicial a una discusión pública, minando la independencia de las juezas y los jueces. También se hace referencia a los asuntos de presupuesto y ya en esto ampliarán mucho más los panelistas invitados, porque no se trata solamente del presupuesto asignado, sino también de las condiciones salariales, las condiciones de pensión, las condiciones de retiro, todas ellas importantísimas para la administración de una justicia independiente. Finalmente, también se hace referencia a asuntos de diversidad, particularmente asuntos de género y presencia de las mujeres en la judicatura. Ya nos contarán un poco más, pero hay algunas menciones importantes de parte de organismos internacionales que buscan que Costa Rica amplíe mucho más su diversidad y que las mujeres puedan acceder a las más altas posiciones de la judicatura. La idea, obviamente, es que nos familiaricemos con estos diagnósticos, especialmente hoy con el de Costa Rica. Visitemos la página de FECAJUT para interactuar con estos diagnósticos, con todos los documentos disponibles. También hay un informe regional disponible que resume no solo los aspectos más relevantes de los retos que enfrenta Costa Rica hoy en materia de independencia judicial, sino también los de otros países y ofrece un panorama regional consolidado. Esto permite hacer una comparación entre los países, identificando las buenas prácticas y también identificando aquellos retos en donde se puede fortalecer la administración de justicia. La idea es que FECAJUT se vuelva un espacio importante de discusión a través de su blog, a través de su observatorio permanente y que ustedes todos puedan interactuar con la asociación a través de sus canales de comunicación, a través de sus redes sociales. La idea obviamente es que compartan el documento con sus colegas, con las personas con las que tienen contacto e influencia y como bien lo mencionó Cuitláhuac, ya tenemos disponibles los documentos todos en inglés, lo que amplía muchísimo más el alcance de este proyecto y nos permite llegar a jurisdicciones angloparlantes para conectar así con abogados en ejercicio, profesoras y profesores, medios de comunicación y organizaciones internacionales. Sin más, les voy a presentar a Juan José Vargas, director ejecutivo de ACOJUT, para que nos cuente, Juan José,
Bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cuáles son algunos de los aspectos más relevantes que nos trae esta actualización del diagnóstico? Ya hemos conocido de algunos de los retos que vive y enfrenta Costa Rica desde el 2022, viviendo también una actualización del diagnóstico en el año 2023, pero ¿qué está pasando este año? ¿Qué es esencial que las personas conozcan sobre los principales retos? Juan José, muchas gracias. Te cedo la palabra. Sí, no, muchas gracias a usted, María Cristina, del Band Center, también por el espacio, a Cuitláhuac, Haroldo, saludos también, y a mi querida compañera acá, Adriana Orocú. Yo soy Juan José Vargas, estoy trabajando como director ejecutivo en la Asociación Costarricense de la Judicatura, y bueno, también soy un ciudadano que activamente da seguimiento a lo que pasa en el acontecer de justicia. Entonces puedo comentarles que mucho ha pasado en estos últimos años, desde el 2022. Creo que todo es una suma de hechos que han venido deteriorando la justicia costarricense, pero no sobre todo la justicia, sino que también ha habido un deterioro de instituciones democráticas, donde hemos visto serios deterioros en la educación pública, en la salud pública, y que son también instituciones baluartes acá en Costa Rica. Y bueno, el Poder Judicial también sigue siendo un enemigo para los detractores de la independencia judicial. En Costa Rica actualmente estamos teniendo situaciones novedosas en las que tal vez en la historia moderna no nos hemos enfrentado. Una de ellos es el crimen organizado. Ha crecido muchísimo por acá en Costa Rica la inseguridad ciudadana, y eso tiene repercusiones, como ustedes saben, en el sistema judicial. Además de eso, es, como les decía, un hecho novedoso. Es algo que en Costa Rica no habíamos tenido cifras de homicidios tan alarmantes como las tenemos hoy en día. Y bueno, hemos tenido también algunos hechos que también involucran a la fiscalía, donde hay bandas criminales grandes en las que se hacen investigaciones serias, y que bueno, también hay que estar muy atentos y atentos a lo que ocurra eso. Además de eso, los últimos 2 años hemos tenido un poder ejecutivo que ha sido bastante confrontativo y que ha rozado muchísimo con principios elementales de un Estado social de derecho, en especial con el tema de la independencia judicial. Entonces, son elementos novedosos a los que el costarricense se está sumando a entender, que ya tal vez en otros espacios en Centroamérica han vivido, y que ahora en Costa Rica estamos teniendo que vivir. Y esto tiene grandes repercusiones también con la administración de justicia. En primer lugar, la independencia judicial tiene que ser la línea base en la que el Estado Social de Derecho se comporte, y es ahí donde primeramente debemos de proteger y garantizar que no hayan influencias externas sobre el Poder Judicial. Y un elemento adicional que sigue siendo bastante importante es el mecanismo de elección de magistrados y magistradas, los altos cargos acá en Costa Rica, que todavía tienen muchos elementos en los que tienen que adaptarse a estándares internacionales. Pero aún así, creo que una de las cosas novedosas e importantes que puedo mencionar es un avance en la publicidad, en las votaciones de los magistrados y magistradas, que como saben se eligen en la Asamblea Legislativa. Esa votación hace unos años era secreta, y bueno, gracias al activismo de espacios como la Asociación Costarricense de la Judicatura, el Foro de Justicia, otros espacios también desde medios de comunicación, se logró aprobar una reforma importante, que es una buena noticia que puedo darles de estos últimos 2 años, y que ahora sabemos cómo votan los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa a la hora de elegir a los altos cargos de las magistraturas de la Corte Suprema. Eso es a grandes rasgos algo que puedo mencionarles de lo que ha estado sucediendo por acá en los últimos 2 años. Es preocupante ver ciertas acciones por parte del Poder Ejecutivo, pero también han habido ciertas acciones internamente en las que han provocado un ambiente completamente diferente en la judicatura, que Adriana lo podrá mencionar
con más detalle, siendo ella una jueza de la República, pero el funcionariado judicial está afectado por ciertas condiciones laborales cambiantes que le han implementado y sobre todo una falta de condiciones dignas a mi criterio que han ido deteriorándose. Pero eso a grandes rasgos ha venido sucediendo en Costa Rica y creo que Adriana Orocu, la jueza, nos puede comentar desde su visión internamente cómo ha estado Costa Rica y su independencia judicial. Gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Efectivamente, lo que mencionas es sumamente preocupante porque ya hemos tenido historia en la región de aspectos muy similares que realmente profundizan los problemas que afectan el Estado de Derecho y que son muy preocupantes para la justicia, porque eso implica la desprotección de un sinnúmero de derechos que están conexos con el de acceso a la justicia. Y también importantísimo lo que resaltas de los avances que se han vivido también gracias al activismo de la asociación y de las juezas y los jueces y de las batallas que se dan allá internamente. Creo que es importante que resaltemos también eso como una señal de progreso que se podría replicar en otras jurisdicciones donde todavía hay votaciones secretas y hay un montón de problemas que aquejan como la transparencia, que claro, cada vez estamos buscando como una justicia más abierta y más transparente en ese sentido. Y pues precisamente los asuntos de gobierno judicial van a ese punto también. Le voy a dar entonces la palabra a la jueza Adriana Orocu para que nos complemente un poco este tema de qué preocupa ahorita, qué debemos tener en cuenta y qué podríamos resaltar de los asuntos que aquejan y que quizás podría tener áreas de mejora en cuanto al funcionamiento del sistema de justicia en Costa Rica. Jueza Orocu. Muchas gracias, Cristina, y muy buenas tardes a todos y todas, no solo a Quick, al juez Haroldo Vázquez, también de Guatemala, el presidente de la FECAJUT, a Juan José y a las personas que están conectadas y que nos acompañan en la presentación de este diagnóstico específico. Ayer fue la presentación del diagnóstico regional en el que hablábamos que precisamente Costa Rica está en medio de este contexto centroamericano de crisis económica, social, política, pero que históricamente, a pesar de esta crisis centroamericana, Costa Rica había sido, digamos, un poco más resguardada por el control institucional de estas condiciones que históricamente se habían dado en mejora de las condiciones ciudadanas en el país. Sin embargo, y a pesar de esta confirmación histórica de una suficiencia institucional, eh, ha pasado ya situaciones que vienen, como bien dijo Juan José, a disminuir la estrategia democrática en el país y la posibilidad de que las instituciones respondan a un nivel de protección y de garantía de acceso a los servicios públicos que siempre se había tenido y se han disminuido entonces las condiciones del acceso a derechos y dentro de esos está el Poder Judicial como una institución pública, entonces se ha disminuido también la calidad del acceso a la justicia en condiciones que realmente favorezcan los derechos humanos en el país. Y esto es muy lamentable decirlo, desde una costarricense, y como sé que aquí todos tenemos un sentido democrático bastante fortalecido, pero como costarricense es lamentable admitir esto, de que este decrecimiento se da en un momento en que, como bien se mencionó antes también, hay un crecimiento altísimo de la inseguridad ciudadana, de una arremetida de crimen organizado en el país. Costa Rica en este momento es lamentablemente uno de los exportadores de droga más grandes de América Latina, cifra para nada enorgullecedora y que en este momento así está materialmente. Y entonces dentro de esta condición de criminalidad organizada, alto nivel de homicidios, de inseguridad, etcétera, está un poder judicial que lejos de que haya una política pública de fortalecimiento, más bien ha disminuido. Y
hoy tiene como objetivo que nosotros validemos actualizaciones de lo que ha pasado y de lo que se ha diagnosticado antes. Pero es importante que nosotros hagamos una veeduría histórica de por qué estamos actualizando hoy y por qué hoy llegamos a una conclusión tan fuerte de que Costa Rica está en uno de los niveles más bajos de protección institucional que hemos tenido en el país. Y referido específicamente al Poder Judicial, desde el 2017 se hizo la reforma a la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial que disminuyó concretamente el proyecto de vida jubilatorio que teníamos los casi 14.000 funcionarios judiciales involucrados dentro de la institución en un poder judicial que tiene un régimen preconstitucional que es de 1937, la Constitución Política es del 49. Es un régimen que se había sostenido con base en una situación tripartita de aportación y que esto lo que había incidido positivamente era en la estabilidad de la judicatura. ¿Por qué? Porque no solo al dar una estabilidad dentro de la carrera judicial durante el periodo activo de las personas, sino asegurar como proyecto de vida una jubilación digna, hacía que se sostuvieran las personas dentro del Poder Judicial. Entonces, esto como una garantía de protección que inclusive está organizada también dentro de los principios básicos de independencia judicial, esta condición de jubilación digna. Esto se disminuyó completamente con una política avasalladora de este sistema de pensiones y jubilaciones que hizo que en muchos casos la jubilación inclusive haya disminuido hasta un 50% y después de incluso de que las personas están jubiladas, hay una aportación especial solidaria que hizo que las condiciones en que las personas se retiran ya no sea una condición de que a los abogados nuevos les permita decir, bueno, me quedo con las limitaciones de la judicatura en este proyecto de vida. Entonces ya ahí tuvimos una disminución ya consistente, tangible en esta situación. Luego, 2017 también implementado en el 2018 la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una ley que supuestamente era para fortalecer el sistema de captación a través de los impuestos o una reorganización impositiva dentro del país, pero que al final de cuentas lo que vino fue a reestructurar el empleo público, haciendo que institucionalmente todo el aparato público, ya sea del gobierno central o instituciones descentralizadas o autónomas, tuviera gran injerencia el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación dentro de la estructura orgánica de cada una de estas instituciones públicas. Entonces, desmejoró la capacidad autárquica organizativa que históricamente habían tenido las instituciones, incluyendo el Poder Judicial, para que pudiera establecer, digamos, una ruta específica en cuanto a la judicatura, por ejemplo, de las condiciones de empleabilidad a través del Estatuto de Servicio Judicial. Entonces, aquí hubo ya una gran injerencia, supuestamente con una condición impositiva, y que además trajo consigo una disminución tangible de las condiciones salariales de las personas involucradas en el Poder Judicial. Entonces, no solo hubo una limitación al crecimiento de salarios, sino una disminución. Y como hubo nominalización de factores salariales que antes eran porcentuales, eso determinó que materialmente el salario de todas las personas disminuyera. Algo que no puede ser, que más bien el salario tiene que tener una condición de progresividad, más bien tuvo una regresión y no solo, como les digo, del salario efectivo, sino de las condiciones estructurales que formaban también ese salario que garantiza estabilidad dentro de la función jurisdiccional. Recordando que aquí también dentro del Poder Judicial está involucrado el Ministerio Público,
la defensa pública, la policía de investigación y otros aparatos técnicos que están como auxiliares de justicia. Entonces es todo lo que tiene que ver con la investigación, con la persecución, penales y en todas las otras materias que fueron, disminuidas en estas condiciones y, ya desde ese momento en que resultó, em, realmente una condición disminuida salarial. Y no solo salarial, porque aquí no es una cuestión de salarios, es una cuestión de dignificación de la función dentro de lo que se hace en los aparatos públicos, la judicatura, en nuestro caso la fiscalía y la investigación judicial. Y a partir o a pesar de que también se había aumentado inclusive la edad jubilatoria, se disminuyeron los salarios, se disminuyó la condición. Entonces aquí vamos haciendo un hilo de todo lo que se fue estructurando y que además institucionalmente ya hay injerencia de otro poder del Estado dentro del Poder Judicial. Entonces ya ahí se va hilando este sistema. Se creó un sistema de salario global que de esa ley que fue luego en el 2020 se implementó la ley de empleo público, o sea, a partir del 2020 que se empezó a gestar y que se terminó de implementar en el 2022 la ley de empleo público, que vino todavía más a disminuir las condiciones que pueden garantizar un proyecto de vida estable de las personas que laboran en el Poder Judicial, al punto que materialmente han, han salido por diferentes, ya sea porque renuncian las personas de la Judicatura, del Ministerio Público o de la Policía de Investigación, gente que tenía muchos años incluso de trabajar en el Poder Judicial, pero no se le asegura proyecto de vida. Han salido más de 1000 personas. Y estas personas, por las condiciones tan disminuidas salariales, con un salario global completamente ruinoso, que ya no es posible hacer el llenado de esas vacancias con personas de la misma calidad. Entonces, ya estamos viendo ya como entonces al Poder Judicial puede ingresar lo residual, lo que no atraen los grandes bufetes, lo que no atraen las grandes oficinas, etcétera. Entonces estamos disminuyendo la calidad de la justicia. Estamos también, o se disminuyó también las condiciones de capacitación a través de la institución, porque ya las becas prácticamente son inexistentes, las posibilidades de capacitación interna en la escuela judicial se han disminuido montones. Entonces ya ni siquiera la condición de traer gente y capacitarla adecuadamente se puede dar dentro de la institución. Entonces hay muchísimas situaciones que además, una cosa muy grave que ha pasado y que esto es totalmente actual porque incluso se ha dado a través de situaciones internas o de acuerdos internos dentro del Poder Judicial que los nombramientos en carrera judicial que deberían de hacerse orgánicamente, donde esté estructurada la competencia jurisdiccional del juez en el país. Digamos, aquí en nuestro país tenemos 7 provincias, entonces si queda una vacante en la provincia de Limón, que es costera, debería de estar ahí porque orgánicamente el puesto está determinado para que sea ahí, atienda una jurisdicción, no solo en competencia por territorio, sino por materia o en Punta Arenas, que es otra provincia costera del Pacífico. Lo que se hizo a través de un acuerdo de corte plena es que las plazas que se están nombrando en propiedad ya no van a ser en los juzgados que orgánicamente están constituidos, sino que todos estos jueces ahora, si para aceptar el nombramiento en propiedad, tienen que aceptar la coletilla de que no va a ser en las plazas donde están designados inicialmente, sino que todos esos puestos van a ser digamos que un saco de personas que van a estar incluidas en una lista de jueces en el Centro de Gestión y Apoyo a la Función Jurisdiccional que es manejado por la Presidencia de la Corte. O sea, los jueces ya no van a estar donde orgánicamente deberían, donde por la posición de juez natural deberían estar conociendo
los procesos desde que inicia hasta que termina y también por transparencia ante la sociedad, debería de ser así, ya la Corte los va a tener a su disposición a través de la presidencia de este centro. Eso es súper peligroso para la garantía de inamovilidad, ya no solo de estabilidad de todo lo que ha pasado, sino de inamovilidad para quienes estén dentro de la judicatura. Entonces, esto, no solo con las condiciones externas, sino también internas, se ha ralado estas garantías de independencia judicial y que no tenemos un gobierno judicial que realmente haya defendido adecuadamente esta independencia que se ha venido disminuyendo a través de todas estas condiciones, porque si bien hay un sistema de elección de magistrados y magistradas en la Asamblea Legislativa, tiene un gran componente subjetivo y eso quiere decir que eventualmente pueden ser nombramientos políticos y entonces cuando ya se llega a ocupar la silla del gobierno judicial, porque no solo es la magistratura para resoluciones jurisdiccionales, sino la política judicial a través del gobierno judicial, no tienen las condiciones de independencia suficientes para defender la independencia judicial de la forma adecuada que necesita el Poder Judicial para mantener la solvencia y la legitimidad que tiene que tener para estructurar la justicia independiente e imparcial como merece la ciudadanía. Entonces, estas condiciones y luego de que desde el 2022 estamos lamentablemente viviendo con la presidencia actual un embate permanente con una narrativa deslegitimadora todas las semanas en contra del Poder Judicial, especialmente cuando hay algunas resoluciones que no agraden al Poder Ejecutivo, hay un ataque permanente, sistemático, agresivo de discursos de odio y de polarización de la sociedad incluso, que hacen que la garantía de confianza también que debe tener la ciudadanía se vea disminuida por estos discursos desde el Ejecutivo. Entonces hay una serie de condiciones que en Costa Rica han disminuido la posibilidad de la judicatura realmente independiente e imparcial. Sin embargo, los jueces y juezas estamos luchando permanentemente porque eso sea una garantía permanente para la ciudadanía, pero necesitamos la ayuda externa e interna dentro del gobierno judicial. Y estos diagnósticos lo que hacen es reflejar lo que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo y que científicamente ya está construido en un instrumento que sirve para los tomadores de políticas públicas como una base técnica para verificar efectivamente esas condiciones de disminución y que realmente si hay una propuesta por mejorar la justicia en Costa Rica, que la justicia en Costa Rica cuando es independiente se disminuye la corrupción, se disminuye los temas de desigualdad. Cuando una sociedad es menos corrupta y menos desigual, tiene mejores condiciones de desarrollo y esto se hace a través de la justicia y a través también de la garantía de seguridad jurídica que puede otorgar el Poder Judicial para un clima de inversiones y un clima económico también que mejore las condiciones estructurales del país. Estamos luchando los jueces y juezas por esto y estos instrumentos nos ayudan a validar cuáles han sido nuestras posiciones de denuncia y que estas pueden ser oídas, repito, a través de los tomadores de decisión para estas políticas públicas necesarias. Entonces, yo creo que aquí me quedo y el informe amplía todas estas condiciones que acabo de indicar y quedo nada más en agradecimiento a Van Center porque esto nos ayuda a nosotros muchísimo como judicatura en cada uno de nuestros países para proponer soluciones. Muchísimas gracias por esas palabras, jueza Orocu. Quisiera solamente hacer una pequeña pregunta de seguimiento y es sobre este papel que podría tener una entidad de gobierno judicial. Quizás varias de los problemas que surgieron en Costa Rica vienen de leyes, de medidas legislativas, y en esa medida, pues quizás es muy difícil que los jueces de manera independiente, juezas y jueces, acudan
hacer lobby ante el Congreso. Normalmente es una discusión pública que se tiene entre distintas entidades. Ahí existe la posibilidad que la entidad de gobierno judicial hubiera podido alertar al legislativo sobre estas consecuencias y ejercer un papel un poco más proactivo en esta defensa de la independencia judicial. Sí, claro, la posibilidad la tuvieron. En realidad sí se dijo que afectaba, por ejemplo, la ley de empleo público, la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Sin embargo, esta consulta que es constitucional y que agrava la votación para para que los proyectos de ley se aprueben con mayoría calificada, fue aprobado de esta forma, con mayoría calificada en el Congreso, porque sí tenemos que decir que no solo el gobierno de turno fue al que le sirvieron en bandeja estos proyectos de ley para que se aprobaran en esta legislatura, sino que ya fueron gestados desde otros gobiernos anteriores, no solo desde el bipartidismo que se venía hablando cuando se partió el bipartidismo, también cuando hubo otro gobierno, se gestaron todas estas reformas, se advirtió que estas reformas iban a ser nefastas, como de hecho lo han sido. No solo lo hemos dicho nosotros respecto al Poder Judicial, sino respecto a todas las otras instituciones del Estado, y que esto ya implica que hay una necesidad política de esa desestructuración, pero cuando se trata del Poder Judicial, precisamente, que es el que limita los excesos del poder, es cuando más atención se debe poner. Y sí, efectivamente, la Corte hizo alguna argumentación, pero no desde nuestra óptica, no una adecuada defensa de la condición de independencia del Poder Judicial. Y eso lo hemos extrañado y lo hemos reclamado también, como una estrategia que debía hacerse con muchísimo mayor empeño, en la Asamblea Legislativa, y también no solo en la Asamblea Legislativa, sino en la opinión pública, para que la ciudadanía esté consciente y enterada de cuáles iban a ser las disminuciones en su contra que iba a traer esta implementación. Pero como le digo, María Cristina, no extrañamos que haya sido mucho más fuerte la puesta en escena de la posición del Poder Judicial. Entendido, juez Orocu, muchísimas gracias por esa aclaración. Creemos que también los órganos de gobierno judicial juegan un papel fundamental en este proceso, en la defensa de la independencia judicial y particularmente en lo relativo a todos los asuntos también relacionados con los aspectos de carrera judicial. Muy preocupante, además, pues este tema, digamos, en general como presupuestal, que afecta pues pensiones, salarios, son muchas veces medidas que se toman desde otro rincón de la discusión pública, pero que tienen unos efectos inmensos en la garantía de los derechos. Sí, y solo si me permite, Cristina, solo Claro que un sí. 30 segundos con respecto a lo del presupuesto, que a mí realmente no lo mencioné con mucho más, con la importancia de vida. Con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas se creó a partir de un artículo, lo que se denominó regla fiscal. Eso implica que si la deuda pública está en un porcentaje mayor al 60% del ingreso, entonces no puede crecer los presupuestos de los poderes judiciales o las instituciones en general. Eso ha implicado que el presupuesto del Poder Judicial tenga un decrecimiento material, lo que en estos presupuestos se llama un crecimiento vegetativo, que casi que solo crece solo para los gastos corrientes y ordinarios, pero nunca para inversión. Entonces no se puede invertir en justicia, no se puede crecer en plazas, no se pueden implementar leyes. Hay leyes que en este momento, ayer, por cierto, entró en vigencia la ley procesal de familia, y no hay plata para la implementación. Va a entrar en vigencia el Código Procesal Agrario, no hay plata para la implementación. Está a medias la jurisdicción especializada en crimen organizado, porque tampoco hay posibilidad de crecimiento para su implementación adecuada, a pesar de todo el contexto
que hay en el país. Entonces, el tema presupuestario ha disminuido también completamente la capacidad de reacción efectiva del Poder Judicial. Y es un problema que en efecto aqueja a otras jurisdicciones porque precisamente la judicatura no puede no puede tener una asignación presupuestal cuyo objetivo simplemente cubra costos y gastos y salarios, sino que todo el proceso de inversión tiene que ser totalmente correlativo a los planes de desarrollo y a lo que se espera que haga la judicatura, que digamos cada día crece la demanda por servicios judiciales y asimismo se amplía la tecnología, se amplían procesos de capacitación y varias cosas que implican una inversión distinta a gastos y costos. Y vemos que esto ha pasado y se puede identificar en los distintos diagnósticos también. Entonces, realmente pues también es preocupante porque, digamos, disminuye la expectativa de que la justicia pueda cumplir con los objetivos que la ciudadanía necesita con esas limitaciones presupuestales. Muchísimas gracias, jueza Orocu, muchísimas gracias, Juan José, por la participación de ustedes acá. Creo que pudimos apuntar y seleccionar los aspectos más relevantes que queremos compartir con las personas que nos acompañan. Esta presentación también va a ser cargada en la página de FECAJUT y en las redes sociales para que la puedan ver más personas que no nos pudieron acompañar esta noche. Y entonces, en esa medida, es de extrema utilidad que podamos hacer referencia a aquellos aspectos que son realmente aquellos que son muy importantes y que se deben llevar a discusiones públicas, quizás internacionales, regionales, en todo caso, todas ellas para que tengan un efecto en el fortalecimiento de la justicia. Costa Rica ha sido, como lo mencionó el juez Vázquez, un paradigma de cosas que funcionan muy bien en muchos aspectos de la democracia, de la vida pública, y la idea es que siga siendo un referente en la región y que no haya retrocesos en la administración de justicia que podrían tener implicaciones de largo plazo para la defensa de los derechos en el país. Con esto cerramos el día de hoy este panel de discusión. Les agradezco de nuevo. Muchas gracias también al juez Vázquez por sus palabras de introducción, a Cuitláhuac Castillo por sus palabras de parte del Ban Center. Es muy importante continuar con este esfuerzo de parte de la coordinación entre FECAJUT, entre Ban Center, entre las asociaciones que hacen parte de FECAJUT y que sigamos apoyando estos esfuerzos para visibilizar estos problemas cada día más. Deje el enlace con los diagnósticos actualizados, incluyendo el de Costa Rica, y también el informe regional que mencionamos, que mencionó también la jueza Orocu, para que puedan consultarlos y compartirlos. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.